El 11 de noviembre de 1918, el mundo celebró el fin de la guerra más devastadora que había conocido la humanidad. Las armas dejaron de disparar en el frente occidental. La Gran Guerra había terminado. Y oficialmente, Gran Bretaña había ganado. Su bandera ondeaba sobre el imperio más grande del mundo. Un dominio que se extendía por casi una cuarta parte del planeta. En Londres, multitudes llenaban las calles, celebrando lo que parecía el triunfo definitivo de la democracia y del orden británico sobre Europa continental. Para el resto del mundo, el mensaje era claro. El imperio británico seguía siendo invencible. Pero mientras las calles celebraban, en los pasillos silenciosos del Ministerio de Hacienda y en las oficinas de Whitehall, no había ni música ni banderas. Allí, los hombres que no miraban mapas, sino libros de contabilidad, entendían algo que nadie más quería admitir. Gran Bretaña había ganado la guerra, pero había perdido algo mucho más peligroso: su estabilidad financiera. Para sostener el conflicto más costoso de la historia hasta ese momento, el imperio había gastado a una escala que jamás había imaginado posible. Había vaciado reservas acumuladas durante generaciones. Había vendido su riqueza en el extranjero pieza por pieza. Ferrocarriles en Argentina, minas en África, activos estratégicos en medio mundo. Todo para pagar acero estadounidense y trigo canadiense. La victoria no había fortalecido al imperio, lo había dejado expuesto. Y ese desequilibrio silencioso, invisible para las multitudes, marcaría el inicio de un cambio en el poder global que pocos entendieron en ese momento, pero que terminaría redefiniendo el siglo XX. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Cuando esas reservas finalmente se agotaron, el Estado británico recurrió a la única opción que le quedaba: el endeudamiento masivo. Al terminar la guerra, Gran Bretaña estaba atrapada en una red de deudas como nunca antes en su historia. La deuda nacional había pasado de unos 600 millones de libras en el año 1914 a cerca de 7.000 millones de libras en 1918. El salto era colosal. Pero el problema más grave no era solo el tamaño de la deuda, sino a quién se le debía. Una parte crucial de esos compromisos estaba en manos de Estados Unidos y debía pagarse en dólares, no en libras. La Gran Bretaña, que salió de las trincheras en el año 1919, ya no era el mismo animal económico que había entrado en la guerra 5 años antes. Antes del conflicto, había sido el gran acreedor del mundo, el banquero global al que acudían gobiernos y empresas. Ahora, esa posición se había invertido por completo. El antiguo prestamista se había convertido en deudor. El golpe no se limitó a las finanzas del Estado. Antes de la guerra, la industria británica dominaba el comercio mundial. Sus fábricas abastecían de textiles, maquinaria y bienes manufacturados a medio planeta. Durante el conflicto, sin embargo, esas mismas fábricas fueron redirigidas a producir armamento y municiones. Mientras tanto, competidores de Estados Unidos y Japón aprovecharon el vacío, entraron en los mercados internacionales y se quedaron con clientes que durante décadas habían dependido de productos británicos. Cuando terminó la guerra, el motor de la economía británica ya no rugía como antes. Funcionaba a trompicones. Sus industrias centrales, la minería del carbón, la construcción naval, la producción de acero concentrada en el norte de Inglaterra, Escocia y Gales, estaban sobredimensionadas, eran poco eficientes y se encontraban tecnológicamente atrasadas frente a sus nuevos rivales. El mundo había cambiado, pero gran parte del aparato industrial británico seguía anclado en el pasado. Aún así, las élites políticas y financieras se resistían a aceptar esta nueva realidad. En Westminster y en la City de Londres predominaba la idea de que los daños económicos de la guerra eran temporales, una distorsión pasajera provocada por circunstancias excepcionales. Se creía que, una vez superado el conflicto, el orden natural de las cosas volvería a imponerse, con Londres otra vez en el centro del universo financiero.
Existía una necesidad casi psicológica de regresar a lo conocido, de restaurar la normalidad. Y para la clase gobernante británica, la normalidad tenía un nombre muy concreto: el patrón oro. Durante casi un siglo antes de la guerra, el patrón oro había sido el pilar de la economía mundial. Funcionaba como un sistema de tipos de cambio fijos. Cada moneda importante estaba vinculada a una cantidad específica de oro. Un billete de 5 libras podía convertirse directamente en 5 soberanos de oro en el Banco de Inglaterra. Esa convertibilidad otorgaba una confianza absoluta. La libra era vista como tan sólida como el propio metal, y gracias a ello se transformó en la moneda de reserva del mundo. El comercio internacional se realizaba en libras esterlinas. Los préstamos que cruzaban continentes, desde Asia hasta América del Sur, se calculaban en libras. Ese dominio financiero era la base invisible del poder imperial británico. Permitía que una isla relativamente pequeña ejerciera una influencia desproporcionada sobre el flujo de capital global. Con el estallido de la guerra en 1914, ese sistema tuvo que ser suspendido. La decisión fue forzada por la realidad. El Estado necesitaba imprimir grandes cantidades de dinero para pagar a los soldados y adquirir municiones, mucho más del oro disponible en las bóvedas para respaldar esos billetes. El vínculo entre la libra de papel y el oro fue cortado. Las consecuencias no tardaron en aparecer. La inflación se aceleró. A lo largo de la guerra, los precios en Gran Bretaña se multiplicaron por más de 2. La libra, ahora flotando libremente en los mercados internacionales, empezó a perder valor frente al dólar estadounidense, que seguía respaldado por oro. Para el año 1919, una libra que antes de la guerra había valido $4,86, llegó a cotizarse en torno a $3,40. Para los hombres que controlaban los resortes del poder en Londres, esta caída fue vivida como una humillación nacional. Una moneda débil era interpretada como el reflejo de una nación debilitada. Representaba una señal inequívoca de declive ante los ojos del mundo. La devaluación de la libra se percibía menos como una adaptación a una nueva realidad económica y más como una falta ética. Era vista como una ruptura de la promesa implícita hecha a todos aquellos que habían confiado durante décadas en la solidez y la integridad del sistema financiero británico. Durante los años finales de la posguerra, se consolidó un consenso casi absoluto dentro de la élite dirigente. Políticos de todos los partidos, altos funcionarios del Tesoro y, sobre todo, el influyente gobernador del Banco de Inglaterra, Montagu Norman, compartían una misma convicción. La prioridad central de Gran Bretaña debía ser el regreso al patrón oro, y debía hacerse lo antes posible. Sin embargo, el objetivo iba mucho más allá de una simple vuelta al oro. La determinación era regresar exactamente a la misma paridad que había existido antes del conflicto. La libra debía valer lo mismo que antes de 1914, $4,86, ni más ni menos. La ambición era, en esencia, retroceder el reloj. Se buscaba restaurar un mundo que ya había dejado de existir. En el fondo, esta decisión estaba alimentada por una mezcla de orgullo, nostalgia y un deseo profundo de preservar el estatus de Londres frente al poder financiero emergente de Nueva York. Se asumía que si la moneda recuperaba su antiguo prestigio, el resto del sistema se alinearía por inercia. El comercio volvería, la industria se reactivaría y la prosperidad regresaría como una consecuencia natural. La idea de que el mundo había cambiado de forma permanente apenas era considerada. El equilibrio global de poder financiero ya se había desplazado. Estados Unidos concentraba ahora la mayor parte del oro del planeta y se había convertido en el nuevo eje del sistema monetario internacional. Al mismo tiempo, la industria británica había perdido competitividad. Sus costos eran elevados y su productividad quedaba rezagada frente a sus nuevos rivales. Una libra tan fuerte como la de antes de la guerra exigía una base industrial que ya no existía en las mismas condiciones. Forzar el regreso de la libra a su antiguo valor desde su posición debilitada de posguerra implicaba un ajuste económico de enormes proporciones. Para lograrlo,
El gobierno debía provocar una deflación severa y sostenida. El dinero tenía que volverse escaso. El crédito debía encarecerse. Los precios y los salarios tendrían que caer en toda la economía hasta que la libra recuperara la fortaleza suficiente para equipararse nuevamente con el dólar. Se trataba de una política de contracción deliberada, concebida con la creencia de que el sufrimiento económico era un sacrificio necesario para restaurar la credibilidad financiera del país. La economía británica fue preparándose para entrar en una camisa de fuerza hecha de oro, presentada como una forma de protección, cuando en realidad funcionaría como una prisión. La prioridad dejó de ser la actividad productiva, las fábricas o el bienestar de los trabajadores. El objetivo central pasó a ser la reputación financiera. La decisión ya estaba tomada, y el costo de llevarla a cabo terminaría tensando profundamente el tejido social de la nación. Para ejecutar el retorno al patrón oro, el gobierno puso en marcha una política de deflación inducida de manera consciente. El mecanismo era directo y despiadado. Para elevar el valor de la libra de papel, el Banco de Inglaterra, bajo la dirección firme de Montagu Norman, debía restringir la cantidad de dinero en circulación. Las tasas de interés fueron elevadas, encareciendo el crédito y dificultando el acceso a financiación para las empresas. Al mismo tiempo, el Tesoro redujo de forma drástica el gasto público, recortando inversiones en vivienda y programas sociales. El objetivo era comprimir la economía hasta provocar una caída generalizada de los precios. Se asumía que si los costos descendían y los salarios se ajustaban a la baja, la libra recuperaría de forma natural su antigua paridad de 4,86 dólares. Era una lógica extrema. El país estaba sometiéndose a una especie de ayuno económico forzado, con la esperanza de que el debilitamiento momentáneo devolviera una apariencia de fortaleza perdida. A comienzos de la década de 1920, los efectos de esta política comenzaron a hacerse visibles con una crudeza imposible de ocultar. Mientras en la City de Londres, los banqueros celebraban el fortalecimiento de la libra como una señal de disciplina y prestigio, las regiones industriales del norte entraban en una espiral de deterioro. La economía se partía en dos realidades opuestas. En el sur financiero se hablaba de estabilidad. En el norte productivo se hablaba de supervivencia. En las minas de carbón de Gales, en los astilleros de Glasgow y en las fábricas textiles de Lancaster, los libros de pedidos empezaron a vaciarse. Los encargos que durante décadas habían sostenido a comunidades enteras dejaron de llegar. A medida que la libra se apreciaba, los productos británicos se encarecían para los compradores extranjeros. Un bien que pocos años antes resultaba competitivo, ahora parecía demasiado caro frente a alternativas estadounidenses, francesas o japonesas. Una tonelada de acero británico que en 1920 podía costar a un comprador francés el equivalente a 100 francos, 2 años después podía alcanzar los 120 francos únicamente por el efecto del tipo de cambio. Este encarecimiento no respondía a una mejora en la calidad ni a una modernización industrial. Era una consecuencia directa de la política monetaria. La industria británica, ya debilitada por maquinaria envejecida y por una competencia internacional cada vez más agresiva, quedaba expulsada de los mercados globales por decisiones tomadas lejos de las fábricas. El ajuste no llegaba desde el exterior, se imponía desde el propio Estado. El desempleo comenzó a crecer con rapidez. Primero fueron cientos de miles. Después, la cifra superó el millón. Más tarde alcanzó el 1,5 millones de hombres sin trabajo. Las promesas hechas a los soldados que regresaban del frente se desvanecieron. Los hogares dignos que se habían anunciado tras la guerra nunca llegaron para muchos. En su lugar, aparecieron barrios marcados por la precariedad y la frustración. La victoria militar no se tradujo en estabilidad económica para quienes habían cargado con su peso. Aún así, desde los círculos financieros, este sufrimiento se observaba con una distancia casi doctrinal. El desempleo era interpretado como un sacrificio inevitable. Se lo veía como un proceso de purificación económica, una etapa dolorosa, pero necesaria para restaurar el equilibrio perdido. El malestar social quedaba subordinado a una idea abstracta de corrección financiera.
En el año 1924, esta cadena de decisiones entró en su fase decisiva con un nombramiento político clave. Winston Churchill asumió el cargo de canciller del Tesoro. Décadas más tarde, sería recordado como el líder que resistió en tiempos de guerra. En ese momento, sin embargo, era un político ambicioso, en busca de una marca duradera. Su conocimiento económico era limitado. Él mismo reconocía que, al enfrentarse a las cifras del Tesoro, los números parecían confusos y difíciles de interpretar. Churchill era, ante todo, un romántico. Sentía una profunda admiración por la historia, por el imperio y por los grandes gestos simbólicos. Esa inclinación lo hacía especialmente receptivo a ciertas ideas. Al llegar al Tesoro, quedó rápidamente rodeado por las figuras más influyentes del mundo financiero. Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, junto con altos funcionarios del Estado, se convirtió en su principal referencia. El mensaje que le transmitieron fue tan simple como seductor. Se le presentó la idea de que estaba destinado a ser el hombre que devolviera a Gran Bretaña al patrón oro. Se le aseguró que ese paso restauraría el honor financiero del país, eliminaría la inflación de forma definitiva y devolvería a Londres su posición central en el sistema mundial. El retorno al oro fue planteado como una misión histórica, una oportunidad única para inscribir su nombre en la continuidad del imperio. La decisión que se estaba gestando tendría consecuencias profundas. En nombre del prestigio y la reputación internacional, se estaba a punto de consolidar una política que intensificaría las tensiones económicas y sociales ya existentes, empujando a amplios sectores del país a un sacrificio aún mayor. Churchill, sin embargo, arrastraba dudas profundas. Su formación y su temperamento lo alejaban del mundo bancario. Había conocido de primera mano la experiencia de la guerra y comprendía el peso real de las decisiones políticas sobre la vida cotidiana. De manera instintiva, le preocupaba el efecto que esta política tendría sobre el trabajador, el fabricante y el pequeño comerciante. En memorandos privados, comenzó a cuestionar a sus asesores. Se preguntaba por qué los intereses de las finanzas debían imponerse sobre los intereses de la industria productiva. En uno de esos escritos, dejó una frase reveladora, casi íntima. Preferiría unas finanzas menos orgullosas y una industria más satisfecha. Con el objetivo de despejar sus dudas, Churchill organizó una cena que terminaría volviéndose célebre. Invitó a los principales defensores del regreso al patrón oro, pero también decidió sentar a la mesa a su crítico más contundente, el economista John Maynard Keynes. Keynes ya era una figura de enorme notoriedad. Había alcanzado fama internacional al advertir que el Tratado de Versalles conduciría al colapso económico y político de Alemania. Su voz se había convertido en una referencia incómoda, pero imposible de ignorar. Ahora dirigía sus argumentos directamente hacia el corazón de la política económica británica. Durante la cena, Keynes expuso su posición con una claridad devastadora. Explicó que el tipo de cambio anterior a la guerra, de $4,86 por libra, pertenecía a un mundo que ya había desaparecido. La estructura económica global se había transformado. Los costos de producción relativos entre Gran Bretaña y Estados Unidos eran distintos. Según sus cálculos, la libra tenía un valor real cercano a un 10% inferior, en torno a $4,40. Forzar el retorno a la paridad anterior implicaría una sobrevaloración artificial de la moneda. Las consecuencias de ese ajuste serían inmediatas. Cada exportador británico cargaría, en la práctica, con un impuesto implícito del 10% sobre los bienes vendidos en el exterior. Al mismo tiempo, los productos importados se volverían artificialmente más baratos dentro del mercado británico, funcionando como un subsidio indirecto para los competidores extranjeros. El desequilibrio sería estructural. Para que las empresas británicas pudieran competir bajo ese tipo de cambio elevado, tendrían que reducir sus costos en la misma proporción. Y en sectores como la minería del carbón o la siderurgia, el mayor componente del costo era la mano de obra. La conclusión era inevitable. Los salarios tendrían que caer. Keynes fue directo. Advirtió que esta política equivaldría a declarar una guerra económica contra la clase trabajadora.
Los empleadores se verían forzados a imponer recortes salariales severos, lo que desembocaría en huelgas, conflictos sociales y una erosión acelerada de la base industrial. Describió la estrategia como un sacrificio peligroso y completamente innecesario. Churchill escuchó con atención. La advertencia lo inquietó. Sin embargo, el peso del establishment resultó decisivo. El gobernador del Banco de Inglaterra, los altos funcionarios del Tesoro, los grandes financieros de la City y los líderes del Partido Conservador cerraron filas. Presentaron a Keynes como una figura excéntrica, un pensador radical que no comprendía la dimensión moral del dinero sólido. Apelaron al orgullo, a la tradición y al temor al declive. Insistieron en que, sin el retorno al oro, el poder financiero estadounidense terminaría eclipsando de forma definitiva al Imperio Británico. Finalmente, Churchill cedió. Optó por el consejo de los banqueros por encima de la advertencia del economista. Eligió la seguridad simbólica del pasado frente a la incertidumbre del futuro. El 28 de abril de 1925, se levantó en la Cámara de los Comunes para presentar su discurso presupuestario. El recinto estaba lleno. Con su estilo retórico inconfundible, anunció que Gran Bretaña regresaba al patrón oro en la paridad previa a la guerra, de $4,86 por libra. En su intervención, afirmó que a menudo se decía que el patrón oro encadenaría al país a Estados Unidos, y añadió que en realidad lo encadenaría a la realidad. La Cámara reaccionó con entusiasmo inmediato. Los aplausos resonaron en el recinto mientras los miembros agitaban sus papeles de orden en señal de aprobación. En la City de Londres, el anuncio fue recibido como una victoria largamente esperada. En los mercados de divisas, la libra se fortaleció de forma abrupta. El diario The Times celebró la decisión y la describió como una obra maestra de estadística. Para muchos observadores influyentes, aquel momento representaba el cierre definitivo del desorden provocado por la guerra y el regreso al equilibrio perdido. Sin embargo, lejos de los pasillos de Westminster, la realidad asociada a esa decisión comenzó a sentirse de inmediato, y con una dureza implacable. La economía británica quedó atrapada dentro de una camisa de fuerza dorada, diseñada para imponer disciplina, pero incapaz de adaptarse al mundo real. El impacto fue casi instantáneo. El precio del carbón británico en los mercados internacionales aumentó de forma brusca. Compradores extranjeros en Italia, América del Sur y Escandinavia, que durante generaciones habían dependido del carbón británico, observaron las nuevas cifras con incredulidad. Ante esos precios, optaron por alternativas más baratas procedentes de Alemania o Polonia. Los propietarios de las minas de carbón reaccionaron con alarma. Sus operaciones ya funcionaban con márgenes mínimos. El incremento de aproximadamente un 10%, provocado por la sobrevaloración de la libra, borró cualquier posibilidad de beneficio. Cada tonelada extraída comenzaba a generar pérdidas. Para los dueños de las minas, las opciones eran limitadas. Los costos de maquinaria y transporte resultaban difíciles de reducir. El único ajuste posible recaía sobre la mano de obra. El 30 de junio de 1925, apenas 2 meses después del discurso de Churchill, los propietarios anunciaron la ruptura del acuerdo salarial nacional vigente. Comunicaron a los mineros que sus salarios serían recortados entre un 13 y un 25%, y que la jornada laboral se ampliaría de 7 a 8 horas diarias. La reacción fue inmediata. La indignación se extendió entre los trabajadores. Los mineros ya figuraban entre los sectores peor remunerados del país. Su labor era peligrosa, insalubre y físicamente extenuante. Ahora se les exigía trabajar más tiempo por ingresos aún menores, en nombre de una política monetaria diseñada lejos de las minas. El líder del sindicato minero, A. Georgetta Cook, resumió el sentimiento colectivo con una consigna que pronto se transformó en un símbolo de resistencia. Ni un penique menos de paga, ni un minuto más en la jornada. La advertencia formulada meses antes por Keynes se materializaba con una rapidez sorprendente. El retorno al patrón oro trasladaba el peso de la deuda nacional directamente sobre los hombros de quienes dependían de su trabajo diario para subsistir. Una libra fuerte funcionaba, en la práctica,
como un gravamen silencioso sobre los mineros de carbón, mientras beneficiaba a los sectores urbanos vinculados a las importaciones. Ante la inminencia de una huelga de grandes dimensiones y conscientes de su falta de preparación para enfrentarla, las autoridades buscaron ganar tiempo. Se aprobó un subsidio temporal para la industria minera, con el objetivo de sostener los salarios durante un periodo de 9 meses. La medida apenas contenía el problema. Durante ese intervalo, ambos bandos comenzaron a organizarse. El gobierno puso en marcha sistemas de suministro de emergencia para mantener en funcionamiento al país en ausencia de carbón. Al mismo tiempo, los sindicatos consolidaron la llamada Triple Alianza, uniendo a mineros, trabajadores del transporte y ferroviarios bajo el compromiso de actuar de manera coordinada. La confrontación había sido aplazada, pero el conflicto ya estaba en marcha. Churchill, al percibir la tormenta que se estaba formando, comenzó a experimentar un profundo malestar. Con el paso de los meses, fue tomando conciencia de que había confiado en exceso en los expertos financieros que lo habían rodeado. Había creído que el retorno al patrón oro traería estabilidad y orden. En la práctica, lo que estaba emergiendo era un conflicto social cada vez más agudo. El choque ya no era solo económico, se estaba convirtiendo en una lucha abierta entre clases. Aún así, el margen de maniobra era mínimo. El prestigio del imperio había quedado ligado al valor de la libra. Cualquier corrección en ese punto habría sido interpretada como una confesión de error absoluto, una señal de debilidad imposible de asumir. El subsidio temporal concedido a la industria minera llegó a su fin en el mes de mayo de 1926. Los propietarios de las minas mantuvieron su postura y se negaron a retirar los recortes salariales. Los mineros, por su parte, se negaron a aceptarlos. La tensión acumulada durante meses estalló de forma inevitable. Los propietarios respondieron cerrando las minas y bloqueando el acceso al trabajo. El 3 de mayo de 1926, la solidaridad sindical se puso a prueba y se mantuvo firme. La convocatoria se lanzó a nivel nacional. El país se detuvo. Los autobuses dejaron de circular. Los trenes quedaron inmóviles. Los muelles entraron en silencio. Las rotativas de los periódicos se apagaron. La huelga general había comenzado. Fue el mayor conflicto industrial vivido hasta ese momento. Más de 1.700.000 trabajadores abandonaron sus puestos. La vida cotidiana quedó paralizada. El ambiente era denso, cargado de incertidumbre, con una sensación generalizada de que se estaba cruzando un umbral peligroso. En el centro de ese caos, invisible, pero implacable, se encontraba el patrón oro, la cadena dorada que comprimía cada vez más la economía británica. La huelga general de mayo de 1926 representó el punto más cercano a una ruptura revolucionaria. Durante 9 días, la maquinaria del Estado quedó prácticamente detenida. El silencio en los astilleros y en las fábricas resultaba inquietante. Se trataba de un enfrentamiento directo de voluntades. De un lado, una clase trabajadora organizada que intentaba proteger su subsistencia. Del otro, un gobierno decidido a imponer la lógica económica que exigía el mantenimiento del patrón oro, sin concesiones. El gobierno, sin embargo, había anticipado el conflicto. Contaba con reservas de carbón, pero también con un recurso inesperado para los sindicatos. Amplios sectores de la clase media se movilizaron en su apoyo. Estudiantes universitarios, corredores de bolsa y oficiales retirados del ejército se ofrecieron como voluntarios para conducir autobuses, descargar mercancías en los puertos y mantener en funcionamiento los trenes. Muchos se veían a sí mismos como defensores del orden constitucional frente a lo que interpretaban como una amenaza de desestabilización. En ese contexto, Churchill asumió un nuevo papel. El mismo hombre cuyo discurso presupuestario había contribuido a detonar la crisis quedó al frente del principal órgano de comunicación del gobierno, la British Gazette. Desde allí, la huelga fue presentada como algo más que una disputa laboral. Se la describió como un desafío directo al sistema político. En sus editoriales, Churchill afirmó que el conflicto, llevado hasta sus últimas consecuencias, solo podía terminar de dos maneras: con el colapso del gobierno parlamentario
o con una victoria decisiva del Estado. La estrategia retórica surtió efecto. El liderazgo del Congreso de Sindicatos comenzó a temer que la situación escapara a su control y derivara hacia un terreno ilegal y revolucionario. Ante ese escenario, optaron por retirarse. El 12 de mayo, tras apenas 9 días de paralización, anunciaron el fin de la huelga general. La decisión se tomó sin obtener ninguna garantía concreta para los mineros. Para las comunidades mineras, aquella retirada quedó grabada como una traición imperdonable. Los mineros, aislados y abandonados, continuaron la lucha por su cuenta. Permanecieron fuera del trabajo durante otros 6 meses extenuantes. La escasez se volvió cotidiana. Las familias comenzaron a deshacerse de sus muebles para conseguir alimentos. Los hogares se vaciaron de lo esencial. El frío se combatía quemando lo poco que quedaba. Con el paso del tiempo, la resistencia chocó contra una realidad implacable. Para el mes de noviembre de 1926, el hambre obligó a los mineros a regresar a los pozos. Aceptaron jornadas más largas y salarios más bajos. La camisa de fuerza dorada había cumplido su función. El gobierno y la ciudad de Londres respiraron con alivio. En su lectura de los acontecimientos, la batalla había sido ganada. El orden parecía restablecido. La libra se mantenía firme en la paridad de $4,86. Se asumía que, con la huelga sofocada y los salarios reducidos, la economía británica finalmente retomaría el crecimiento prometido. Esa recuperación, sin embargo, jamás llegó. Entre 1926 y 1929, mientras gran parte del mundo vivía un periodo de euforia, Gran Bretaña permaneció estancada, observando desde la periferia. En Estados Unidos, esos años pasaron a la historia como los llamados locos años 20. La industria crecía a una velocidad vertiginosa. Se producían automóviles, radios y electrodomésticos en cantidades nunca vistas. Los rascacielos comenzaban a redefinir el horizonte urbano, y el mercado bursátil alcanzaba máximos históricos. Incluso países europeos como Francia y Bélgica, que habían optado por devaluar sus monedas tras la guerra, empezaban a ver cómo sus industrias se recuperaban y sus exportaciones ganaban competitividad. Gran Bretaña, en cambio, seguía atrapada en una inercia paralizante. El problema de fondo permanecía intacto. La libra continuaba sobrevaluada. Los productos británicos seguían resultando demasiado caros en los mercados internacionales. Los recortes salariales impuestos en la industria del carbón resultaron insuficientes para compensar la desventaja estructural de aproximadamente un 10% impuesta por el tipo de cambio. Para sostener la libra en su paridad fija, el Banco de Inglaterra se vio obligado a mantener las tasas de interés elevadas. Cualquier intento de reducirlas para facilitar el crédito y estimular la inversión habría provocado una salida inmediata de oro hacia Nueva York, donde los rendimientos eran más atractivos. Ante ese riesgo, Montagu Norman, gobernador del Banco Central, mantuvo una política monetaria restrictiva y constante. El resultado fue una tragedia de gestión económica, justo en el momento en que la industria británica necesitaba acceso a financiación barata para modernizarse y reequiparse. El patrón oro asfixiaba la inversión. Sectores tradicionales, como el textil, el acero y el carbón, continuaron un lento y doloroso proceso de declive. El desempleo se mantuvo persistentemente elevado. Nunca descendió por debajo del 1.000.000 de personas. En algunas localidades industriales del norte, hasta el 70% de los hombres se encontraba sin trabajo. Permanecían en las esquinas, con sus gorras planas, convertidos en población excedente de un imperio que los había sacrificado en nombre de un símbolo monetario. La élite dirigente se aferraba a la idea del dinero sólido como fuente de consuelo. Interpretaba el sufrimiento económico como el precio necesario para recuperar credibilidad internacional. Se creía estar jugando una partida a largo plazo, resistiendo con disciplina hasta que los beneficios finalmente aparecieran. Esa convicción se desplomó de forma abrupta en 1929, cuando el tablero completo fue sacudido. En octubre de ese año, el colapso de Wall Street desencadenó una crisis global. Comenzaba la Gran Depresión.
El impacto inicial golpeó con fuerza a Gran Bretaña. Los préstamos estadounidenses a Europa se evaporaron de manera casi inmediata. El comercio internacional se contrajo bruscamente. A medida que la demanda mundial de bienes se derrumbaba, las ya debilitadas industrias exportadoras británicas quedaron gravemente afectadas. El desempleo se disparó. Pasó de alrededor de 1 millón de personas a cerca de 2,5 millones para el año 1930. Aún así, el golpe definitivo al patrón oro no llegó primero por la industria, sino por el sistema financiero. En el verano de 1931, una ola de contagio bancario se extendió por Europa con rapidez alarmante. El epicentro inicial se produjo en Austria, con el colapso del Kreditanstalt. La crisis se propagó hacia Alemania, donde estallaron corridas bancarias. Para evitar el colapso total de la economía alemana, se congelaron enormes volúmenes de capital. Los bancos de Londres mantenían una exposición considerable a esos activos. De pronto, una parte significativa de su dinero quedó inmovilizada. La City, que durante décadas había actuado como el gran banquero del mundo, se encontró atrapada en una trampa de liquidez. Existían obligaciones financieras con Francia y Estados Unidos, pero los fondos prestados a Alemania resultaban inaccesibles. La arquitectura del sistema comenzó a resquebrajarse, y con ella, la promesa de estabilidad que el patrón oro había jurado garantizar. Los inversionistas extranjeros comenzaron a examinar los balances con atención creciente. Al hacerlo, llegaron a una conclusión inquietante. El Banco de Inglaterra carecía del oro suficiente para respaldar la magnitud de sus obligaciones. La desconfianza, que hasta entonces había estado concentrada en Europa continental, se desplazó rápidamente hacia Londres. La crisis cruzó fronteras. En el mes de julio de 1931, se desató una corrida directa contra la libra. Cada jornada, cantidades enormes de oro salían de las bóvedas del Banco Central. Millones de libras eran convertidas y enviadas a París y a Nueva York. La presión resultaba insoportable. Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra y figura central del sistema, quedó completamente desbordado por el estrés. Su salud se resintió de manera grave. Abandonó el país y viajó a Canadá para recuperarse, dejando a sus colaboradores enfrentándose a una crisis que se expandía sin control. El gobierno laborista, encabezado por Ramsay MacDonald, quedó atrapado en una situación imposible. Para defender la libra y permanecer dentro del patrón oro, la ortodoxia económica exigía una medida concreta: equilibrar el presupuesto. La confianza debía restaurarse a cualquier precio. Sin embargo, los ingresos fiscales se habían desplomado como consecuencia directa de la depresión. El déficit era profundo. Desde Nueva York y París llegó un mensaje inequívoco: el apoyo financiero solo estaría disponible si el gobierno recortaba su gasto. La exigencia principal apuntaba a los beneficios por desempleo. El dilema era devastador. Para sostener la moneda, el Estado debía reducir el único ingreso que mantenía a millones de familias alejadas de la miseria absoluta. El gabinete quedó dividido y paralizado. Una parte significativa de los ministros laboristas se negó a aceptar esa condición. Consideraban que semejante decisión supondría una ruptura moral con la clase trabajadora. La tensión interna se volvió insostenible. El gobierno terminó por desintegrarse. En el mes de agosto de 1931 se formó un gobierno nacional. Se trataba de una coalición integrada por conservadores, liberales y un sector disidente del laborismo, todavía bajo el liderazgo de MacDonald. Su misión era clara y única: salvar el patrón oro. Para cumplirla, adoptaron exactamente las medidas exigidas por los banqueros internacionales. Aprobaron un presupuesto de emergencia que incrementó los impuestos y redujo los beneficios por desempleo en un 10%. También aplicaron recortes salariales a todos los empleados del sector público, incluidos maestros, agentes de policía y marineros. El ajuste se sintió en todos los rincones del país. Se impuso un sacrificio generalizado con el objetivo de defender una cifra concreta: $4,86 por libra. La convicción dominante sostenía que una caída de la moneda
equivaldría al colapso del orden social. El temor fue alimentado con relatos alarmantes sobre dinero sin valor y caos financiero. La presión, sin embargo, había alcanzado un punto crítico. El recorte salarial desencadenó una reacción que las autoridades no habían previsto. El 15 de septiembre de 1931, la flota del Atlántico de la Marina Real se encontraba anclada en Invergordon, en Escocia. Al conocerse la reducción de la paga, una remuneración que apenas alcanzaba para sostener a sus familias, los marineros se negaron a cumplir sus tareas. El acto fue silencioso y disciplinado. Las tripulaciones permanecieron en las cubiertas, cantando y permaneciendo juntas, sin recurrir a la violencia. La noticia se propagó con rapidez. El símbolo máximo del poder británico estaba paralizado por su propia tripulación. En los mercados financieros internacionales, el efecto fue inmediato. Si el Estado era incapaz de mantener la disciplina dentro de su propia marina, la confianza en su moneda se desmoronaba. La corrida contra la libra se transformó en una estampida. En el lapso de 3 días, el Banco de Inglaterra perdió casi todas las reservas de oro y divisas que aún conservaba. Se gastaron enormes sumas de dinero prestado en intentos desesperados por comprar libras y sostener su valor, pero el esfuerzo resultó inútil. El sábado 19 de septiembre de 1931, los directores del Banco de Inglaterra se reunieron de urgencia. Las bóvedas estaban prácticamente vacías. Los telegramas procedentes de Nueva York rechazaban nuevos préstamos. La conclusión se impuso con crudeza. La estrategia había llegado a su límite. Durante años, se había comprimido la economía. Se había llevado a los mineros al límite. Se había debilitado la industria. Se habían reducido los beneficios por desempleo. Se había provocado una rebelión naval. Todo había sido sacrificado para defender el patrón oro. Y aún así, el objetivo final se había perdido. El sistema que prometía estabilidad había terminado por quebrarse bajo el peso de sus propias exigencias. El domingo 20 de septiembre, el gobierno emitió un comunicado que marcaría un punto de inflexión histórico. Gran Bretaña suspendía el patrón oro. La libra dejaba de ser convertible en metal precioso. A partir de ese momento, su valor quedaría determinado por el mercado. En los círculos de poder, la reacción fue de pánico contenido. Se anticipaba un colapso inmediato. Se temía una moneda sin valor, disturbios sociales y el derrumbe definitivo de Londres como centro financiero internacional. A la mañana siguiente, ocurrió algo inesperado. La libra efectivamente cayó. Descendió desde $4,86 hasta aproximadamente $3,40. De manera irónica, era el mismo nivel en el que se había situado en el año 1919, antes de que comenzara todo el experimento que había dominado la década. Sin embargo, el escenario apocalíptico jamás se materializó. La inflación permaneció contenida. Los servicios básicos continuaron funcionando. La vida cotidiana siguió su curso. Casi de inmediato, la economía comenzó a mostrar señales de alivio. Con una libra más barata, los productos británicos recuperaron competitividad en los mercados internacionales. Un automóvil de lujo o un rollo de tela de algodón pasó a ser cerca de un 30% más barato para compradores extranjeros. Las exportaciones empezaron a repuntar. Al mismo tiempo, el Banco de Inglaterra quedó liberado de la obligación de defender una paridad fija. Las tasas de interés pudieron reducirse. El crédito volvió a fluir. Ese cambio desencadenó un auge en el sector de la vivienda, especialmente en los suburbios de Londres y en el sureste. Surgieron oportunidades en industrias nuevas como la aviación, la automoción y la electrónica, impulsadas por financiamiento accesible. La salida del patrón oro, lejos de provocar una catástrofe, abrió la puerta a una recuperación largamente postergada. Los años posteriores al abandono del oro demostraron que el desastre nunca fue inevitable. Gran Bretaña logró recuperarse de la Gran Depresión con mayor rapidez que otras potencias, en gran medida porque dejó atrás la camisa de fuerza monetaria antes que muchos de sus competidores. El experimento había terminado, pero su costo ya estaba escrito en la historia social del país. La tragedia de la década anterior quedó expuesta con una claridad amarga.
El desempleo, las huelgas y el empobrecimiento masivo habían sido consecuencias evitables. El sufrimiento colectivo había respondido a decisiones tomadas en nombre del prestigio y de una imagen del pasado que ya no existía. Fue una herida provocada desde el propio centro del poder, en la que la reputación financiera se colocó por encima de la realidad económica. La experiencia dejó una de las lecciones más duras de la historia económica moderna. Una moneda existe para servir a la economía productiva y a la sociedad que la sostiene. Cuando una nación sacrifica el bienestar de su población para defender un símbolo, termina debilitando la base misma de su poder. Gran Bretaña conservó su estatus durante algunos años más, pero la estructura financiera del imperio había quedado dañada de forma irreversible. El largo estancamiento había erosionado su industria justo cuando una nueva amenaza comenzaba a tomar forma en Europa Central. El 21 de septiembre de 1931, un día después de abandonar el patrón oro, amaneció un mundo distinto. Londres, durante siglos el núcleo indiscutido de las finanzas globales, había perdido su posición dominante. Al romper el vínculo entre la libra y el oro, el imperio reconocía implícitamente que ya no podía imponer las reglas del sistema económico internacional. Ese momento marcó el final de la supremacía financiera británica y el inicio de una nueva era global. Dentro del país, sin embargo, las consecuencias sociales de una década de políticas fallidas apenas comenzaban a solidificarse. La salida del oro evitó un colapso total, pero llegó demasiado tarde para recomponer el tejido social. Los años siguientes quedarían marcados por profundas divisiones. Aquella etapa sería recordada como un periodo de tensión y resentimiento, una demostración de lo que ocurre cuando un gobierno antepone una abstracción monetaria a las necesidades de su propia población. La devaluación inmediata generó una fractura visible en el país, un fenómeno que pasó a conocerse como las dos Britanias. En el sur y en las Midlands, donde se concentraban las nuevas industrias y el desarrollo suburbano, el crédito barato impulsó el consumo y la inversión. Las clases medias accedieron a viviendas modernas, adquirieron automóviles y encontraron en el cine una nueva forma de ocio. Para ese sector, la crisis parecía haber quedado atrás. En el norte, la realidad fue muy distinta. Las regiones mineras de Gales, los astilleros escoceses y las ciudades siderúrgicas del noreste permanecieron atrapadas en la depresión. Esas industrias habían sido sacrificadas durante los años de la libra fuerte. Habían pasado una década sin inversión, con equipos obsoletos y mercados perdidos. Incluso con una moneda más competitiva, ya carecían de la capacidad para recuperarse. El daño causado por la camisa de fuerza dorada resultó definitivo. Este quiebre económico dejó tras de sí un paisaje de abandono. En localidades como Jarrow, dedicada a la construcción naval, el desempleo alcanzó niveles extremos. Eran comunidades formadas por trabajadores que habían sostenido el esfuerzo bélico y la infraestructura industrial del país. Ahora figuraban como población excedente. Desde el centro político, dominado todavía por el temor a la inflación y a la deuda, se evitó una respuesta contundente. Se mantuvo la creencia de que el mercado corregiría por sí solo los desequilibrios. Esa corrección jamás llegó. La historia de la camisa de fuerza dorada quedó así grabada como una advertencia permanente sobre el costo humano de confundir estabilidad financiera con prosperidad real. En el mes de octubre de 1936, la desesperación acumulada durante años estalló en uno de los episodios más simbólicos de la historia social británica, la Cruzada de Jarrow. 200 hombres procedentes de la ciudad industrial de Jarrow, vestidos con sus mejores abrigos de domingo, emprendieron una marcha a pie desde el noreste de Inglaterra hasta Londres, recorriendo unas 300 millas. Aquella caminata no tenía un carácter violento ni revolucionario. Tampoco buscaba derrocar al gobierno. Su objetivo era mucho más básico y humano. Pedían el derecho a trabajar. Los hombres llevaban consigo una petición firmada por su comunidad. En ella solicitaban al gobierno la construcción de una acería que permitiera devolver el empleo a la región y garantizar alimento para sus familias. Avanzaron durante semanas bajo la lluvia y el viento, atravesando pueblos y campos.
Dormían en salones parroquiales, graneros y espacios cedidos por solidaridad. Su marcha silenciosa se convirtió en una imagen poderosa. Eran las sombras vivientes de una década de decisiones económicas fallidas, avanzando por un país que los había dejado atrás. Cuando finalmente llegaron a Londres, lo hicieron con la esperanza de ser escuchados. Confiaban en que el gobierno reconociera la gravedad de su situación. La respuesta fue fría y distante. El primer ministro, Stanley Baldwin, se negó a recibirlos. Temía que aceptar el encuentro estableciera un precedente político incómodo. En lugar de diálogo, se les entregó una libra para cubrir el pasaje de tren de regreso a casa y se dio por concluido el asunto. La cruzada de Yarrow no consiguió los empleos que reclamaba, pero logró algo distinto y duradero. Grabó el rostro de los abandonados en la conciencia nacional. Expuso con crudeza que las heridas económicas de la década de 1920 habían producido una clase de personas marginadas por completo, ciudadanos solo en el papel, sacrificados por decisiones tomadas en nombre de cálculos financieros lejanos. Ese resentimiento acumulado alimentó el crecimiento del extremismo político. Al igual que en Alemania, donde el colapso económico había abierto el camino al nazismo, la miseria persistente de los centros industriales británicos se convirtió en terreno fértil para movimientos radicales. Sir Oswald Mosley, un aristócrata carismático que había ocupado cargos en el laborismo, observó la parálisis del Parlamento y concluyó que la democracia estaba fallando. Fundó la Unión Británica de Fascistas. Vestía camisa negra, organizaba grandes concentraciones y prometía a los hombres sin trabajo que la salvación del país pasaba por aplastar a los banqueros y a los políticos responsables de su abandono. Mosley nunca alcanzó el poder absoluto que logró Hitler, en gran medida porque amplios sectores de la clase media británica permanecieron relativamente protegidos gracias al auge de la vivienda y al crédito barato. Aún así, el hecho de que miles de ciudadanos marcharan uniformados bajo consignas autoritarias fue una señal clara de la inestabilidad social generada por la mala gestión económica de los años anteriores. Mientras la sociedad se fragmentaba internamente, el Imperio Británico también comenzaba a transformarse. Al haber perdido la capacidad financiera para sostener un sistema global de libre comercio, el país optó por replegarse. En el año 1932, durante la Conferencia de Ottawa, se abandonó el principio de libre comercio que había guiado la política imperial durante casi un siglo. Se instauró la llamada preferencia imperial. Gran Bretaña impuso aranceles a productos procedentes de potencias como Estados Unidos y Alemania, mientras mantenía un comercio preferencial con sus propias colonias, entre ellas Canadá, Australia e India. Esta estrategia tenía un carácter defensivo. El imperio, que durante décadas había sido el motor del comercio mundial, pasó a comportarse como un bloque cerrado, buscando protección económica dentro de sus propias fronteras imperiales. Fue una admisión tácita de que ya no podía competir en un mercado global abierto. El colapso del experimento del patrón oro había obligado a reducir ambiciones y a aceptar un papel más limitado. En el plano intelectual, el desastre de la década de 1920 transformó para siempre la manera en que el mundo entendía el dinero y la política económica. Supuso la reivindicación definitiva de John Maynard Keynes. Durante años, había advertido que el patrón oro era una reliquia peligrosa. Había alertado a Churchill en 1925. Había insistido ante el gobierno en 1931. Sus predicciones se cumplieron una tras otra. El sufrimiento prolongado de los trabajadores británicos confirmó su tesis central. Las economías no se corrigen de forma automática cuando caen en una depresión profunda. En esas circunstancias, la inacción agrava el daño. Keynes sostuvo que el Estado debía intervenir, utilizar el gasto público, recurrir al endeudamiento y colocar el empleo y la estabilidad social por encima del valor abstracto de la moneda. La experiencia británica convirtió esa idea en una lección escrita con el costo humano de toda una generación. Su obra, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en el año 1936, fue mucho más que un tratado académico. Fue, en esencia, una autopsia intelectual de los fracasos políticos y económicos
cometidos durante la década de 1920. En sus páginas, John Maynard Keynes diseccionó con precisión quirúrgica las decisiones que habían llevado a millones de personas al desempleo y a la pobreza. El impacto fue revolucionario. La economía como disciplina cambió para siempre. La idea del patrón oro quedó desacreditada de manera definitiva. El orden económico de la posguerra, el sistema sobre el cual aún se estructura gran parte del mundo moderno, se construyó sobre fundamentos keynesianos. Fue diseñado explícitamente para evitar la rigidez doctrinaria que había destruido comunidades enteras, como las de los mineros de carbón británicos. El objetivo ya no era proteger símbolos monetarios, sino estabilizar sociedades. Sin embargo, las lecciones llegaron tarde. Hacia finales de la década de 1930, las señales de un nuevo conflicto se acumulaban sobre Europa, cuando Gran Bretaña se enfrentó a la Alemania nazi en el año 1939. Lo hizo desde una posición debilitada. Su base industrial era más reducida y menos eficiente que la alemana. Sus astilleros operaban bajo presión. Su tesoro distaba mucho de ser el reservorio de riqueza que había sido antes de la Primera Guerra Mundial. Para sostener el esfuerzo bélico contra Hitler, Gran Bretaña se vio obligada a endeudarse una vez más, esta vez sin margen de negociación. El financiamiento dependía de Estados Unidos. Los responsables estadounidenses, conscientes del colapso financiero de los años de entreguerras, impusieron condiciones estrictas. Exigieron pagos inmediatos y transporte propio. Más adelante, establecieron el acuerdo de préstamo y arrendamiento. A cambio de destructores, combustible y suministros esenciales, Gran Bretaña tuvo que entregar sus reservas de oro, liquidar inversiones en territorio estadounidense y ceder el uso de bases navales a la Marina norteamericana. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, la transferencia de riqueza se había consumado. El Imperio Británico se encontraba exhausto desde el punto de vista financiero. El oro que Montagu Norman y Winston Churchill habían tratado de proteger con tanto empeño durante la década de 1920 había desaparecido. Terminó almacenado en Fort Knox, utilizado para pagar las armas que permitieron liberar a Europa. La historia de la camisa de fuerza dorada es, en última instancia, una tragedia impulsada por buenas intenciones. Los hombres que tomaron las decisiones clave, Churchill, Norman y los altos funcionarios del Tesoro, actuaron movidos por el patriotismo. Creían sinceramente que estaban defendiendo el honor y la fortaleza de su nación. Sin embargo, cometieron el error más grave en política económica. Se aferraron a un símbolo. Confundieron la representación con la realidad. Llegaron a creer que la fortaleza de un país residía en la cotización de su moneda, y no en la capacidad productiva de su población. En ese proceso, sacrificaron la economía real para preservar la economía financiera. Y al intentar salvar una, terminaron perdiendo ambas. La libra británica, al final, no era más que una promesa. Durante la década de 1920, el Estado decidió romper su compromiso con su propia gente para mantener una promesa hecha a un metal. La historia deja una advertencia clara y duradera. Una economía existe para servir a la sociedad que la sostiene, no para satisfacer balances abstractos. Cuando ese equilibrio se pierde, incluso los imperios más poderosos terminan cayendo. La historia del patrón oro es una lección dolorosa que resuena en la economía moderna. Nos muestra cómo las decisiones erróneas, aunque tomadas con buenas intenciones, pueden cambiar el destino de una nación y de su gente. El costo de aferrarse a símbolos, en lugar de adaptarse a la realidad, es algo que sigue siendo relevante hoy. Si te ha interesado este análisis sobre el impacto económico de Gran Bretaña, no olvides suscribirte para más contenido sobre historia económica y los eventos que moldearon el mundo. Comparte este video con tus amigos para que más personas conozcan esta lección crucial de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Nos vemos en el próximo video.